palabra la vamos a hacer efectiva para nuestras vidas y vamos a ser activados en esta palabra para que suframos más y más transformación. Amén. No ande usted sufriendo pellejerías por ahí, complicaciones en la vida. Sufra, pero sufra transformación. ¿Cuántos lo creen conmigo? Gracias, Señor. Renueva tu mente, se llama este mensaje. Y vamos a conectarnos con una serie de textos que nos están diciendo de parte de Dios esto mismo. Renueva tu mente. Entonces vamos a comenzar con el Salmo 7, verso 9. Salmo 7, verso 9, que dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? ¿Tú me dices? Sí, ya. Fenezca ahora, fenezca, desaparezca, arruínese, váyase para el lado, no moleste más. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo pruebe la mente y el corazón. Ahora vea lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 10. Jeremías 17, 10. Eso es, bien. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora escuche lo que dice, o vea lo que dice Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. O con la iglesia podemos aplicar perfectamente porque corremos por el mismo carril. Gracias, Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, o dice el Señor. Daré mi ley, ¿dónde? En su mente, y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán pueblo para mí. Amén. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, verso 17 y luego el 23. 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Una palabra apostólica que nos manda y nos instruye. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Verso 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Gracias, Señor. Y terminemos esta introducción con Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos 12, verso 2, que dice, ¿se acuerda? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Padre, por tu palabra. La tomamos para nuestro corazón y nuestra mente, para ser transformados por ella, en ella, Señor, para que tú te glorifiques en todo lo que hagamos. Declaramos una unción de gloria, una unción que quebranta, pudre todo yugo de esclavitud a malos hábitos de pensamiento, que se rompe todo velo que impide ver tu grandeza, Señor, en nuestras vidas. Declaramos una revelación en el Espíritu Santo sobre esta palabra. Lo creemos. Declaramos, Señor, una atmósfera de tu gloria que, Señor, inunda nuestra mente y la ilumina con tu palabra. En el nombre de Jesús. ¿Sí, iglesia? Amén. Entonces, amados míos, nuestra mente es la puerta de entrada para todas nuestras obras. Nuestra mente.
En nuestra mente es donde se dibujan nuestras obras, las cosas que nosotros vamos a hacer. Gracias, querida. Entonces es a través de lo que pensamos, como dice esta escritura de Salmos que comenzábamos leyendo, que Dios establece su camino en nosotros. ¿Cómo Dios establece su camino en nosotros? Como con lo que pensamos. ¿Sí? Dios convierte nuestros pensamientos en hechos. ¿Sí? Dios convierte nuestros pensamientos en hechos. Esa es la seguridad del justo. Entonces, todo comienza en nosotros con una imagen que se graba en nuestro interior de parte de Dios. Y esa imagen forma realidad. Ese es el proceso normal de la vida y de la mente. Todo comienza con una imagen. De hecho, todo en Dios comienza con una imagen. Por eso la Escritura dice que sin visión el pueblo se desenfrena. La palabra visión ahí es la misma palabra para profecía. ¿Por qué? Porque la profecía te hace ver los planes de Dios para tu vida. Por eso es importante que nos profeticemos unos a otros. Porque cuando nos profetizamos unos a otros, no estamos siendo como los agoreros que anuncian el futuro para otros. Estamos declarando el plan de Dios para la vida de alguien. ¿De acuerdo? Porque todo en nuestra vida comienza con una imagen en nuestra interior. Y esa imagen desarrolla entonces una idea. Esa idea se transforma en un pensamiento y un pensamiento finalmente determina un destino para nuestras vidas. Entonces, según Jeremías, nuestras obras se definen por nuestra mente. ¿Amén? Lo que tú piensas está dibujando quién tú vas a ser. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú podrás o no hacer en esta vida? Cuanto más de parte de Dios. Entonces nuestra mente es lo que va dibujando el camino por donde vamos a andar y lo que nosotros vamos a hacer finalmente. Es allí donde se está dibujando nuestro interior. Al final, enredándose un poco más y metiéndose más en la profunda, la voluntad depende al fin y al cabo para resolver las cosas de nuestra vida. La voluntad depende de la imagen que nuestros pensamientos están desarrollando en nuestro interior. Hay un proyecto, hay un dibujo que se está boceteando en cada situación. Cuando tú enfrentas una situación dada, sea en un plano personal o en el plano físico, tu mente dibuja una situación y desarrolla una perspectiva, le da volumen a eso. Por eso nos decimos, no te pases rollo, ¿sí? No creas de crear problemas donde no los hay. A veces nos hacemos problemas donde no los hay. ¿Se ha dado cuenta de eso? Porque nosotros estamos dibujando continuamente nuestras propias realidades. De ahí que es importante que nosotros sepamos someter nuestra mente al que guía nuestra mente. Por esto es que la obra de salvación, escuche esto que es importante, la obra de salvación, en esa obra que Dios nos salva, ¿cuántos saben que la salvación viene de Dios? Viene de Dios, no es de nosotros. Entonces Dios interviene en nuestra vida, hace una obra de salvación y esa obra de salvación consiste en que Él mismo interviene nuestros pensamientos a través de una fe. Porque la fe viene por oír una palabra. Esa palabra genera una idea. Esa idea produce una imagen en nuestro interior. Y esa imagen, que es consolidada por pensamientos que tú tienes, entonces determinan cosas que tú vas a hacer. Por eso es que leíamos en la escritura de Jeremías que la promesa, daré mi ley en su mente. La característica del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Que no eran cumplidores de la ley del Señor. Dios les dio una ley
para que ellos pudieran tener una vida abundante y fuesen gente con buenas ideas para vivir, ¿sí o no? Con valores sustanciales, poderosos, para que sus relaciones tuvieran éxito en todo ámbito. Pero el pueblo no pudo entender eso. Entonces Dios trajo una promesa, como la trae sobre nosotros. ¿Y cuál es la esencia de esa promesa? Que Él pone su ley. ¿Dónde pone la ley? En nuestra mente. Porque la mente es lo que va a dibujar a nuestro corazón aquellos sentimientos, aquellos impulsos de voluntad para que las cosas sean hechas. ¿Me entiendes? Y esta es la obra de salvación. En esto consiste la salvación. Por eso Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, que lo hemos visto tantas veces, dice: ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. O sea, consideren con mucha consideración, valga la redundancia, su salvación en Cristo Jesús. En otras palabras, dedíquense a su salvación. Porque Dios va a producir en esa salvación así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿En qué consiste la buena voluntad de Dios? Que va guiando tu mente para que tú te alinees con las cosas del cielo. De esta manera, entonces, nuestra vida triunfante en Cristo va teniendo características esenciales que nos hacen entender que no podemos andar, como le dice a los Efesios, en la vanidad de nuestra mente. En una mente que no tiene consistencia. Los pensamientos que destruyen a una persona son los pensamientos que nunca tienen consistencia en tu vida. Pensamientos que obedecen más bien a una sensación de las cosas. Tengo la sensación de que hoy día me va a ir mal. ¿Se ha fijado en eso? Tengo una sensación de que me puede pasar algo. De repente le aparece un tiritón. Tengo la sensación de que me estoy enfermando. Y si por ahí se le pone roja la nariz y se pone alaraco, entonces me vino un cáncer. ¿Sí o no? Porque estoy sintiendo, tengo un bulto aquí. Y se va en esa y creas una realidad que trae muerte. Por eso nosotros tenemos que entrar en el proceso de nuestra transformación en Cristo. Amén. Vivir renovados en el espíritu de nuestra mente y no amoldados a estructuras, a paradigmas, a modelos, a historias que nosotros escuchamos, a la cosa que escuchamos en las noticias, en los anuncios, en el famoso Facebook. El Facebook está inundado de malas noticias y de miedo. No coma esto, no coma aquello. Al final uno se enoja y no come ni una cuestión y se muere de hambre. Está bien, estamos teniendo un proceso de transformación. El ser humano se está dando cuenta que ha metido las patas hasta el fondo y eso está bien. Pero no tenemos una mentalidad en control. Porque el único control de vida que nosotros podemos tener es el que tenemos en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, un cristiano sin una mente renovada, amados, no podrá dar acceso al fruto de su salvación. No abre la puerta, porque la mente es la puerta que se abre a la vida o no. Amén. Es a través de la mente que Dios traerá en ti el fruto, el sentir de la salvación, en la seguridad y la identidad que va a producir vida, sustancia para tus obras. Amén. Entonces, cuando un cristiano no vive con una mente renovada y piensa siempre lo mismo, y piensa de acuerdo a una estructura religiosa, una estructura
de ciertos modelos rígidos que no puede entender porque no son vida dentro de sí. Y piensa de esa manera no lo regenera, no lo hace nuevo, no le da criterio, no le da sentido a la vida. Por lo tanto, desarrolla su salvación en una potencialidad humana que está limitado. Entonces el cielo no se conecta contigo. No sabes cómo meterte en el ámbito de los milagros, de la vida sobrenatural. ¿Me está escuchando? De ahí la importancia de que hablemos de esto, amados. ¿Cómo renovar nuestra mente? Y hacernos esta pregunta esta mañana. ¿Cómo se renueva la mente, pastor? ¿Cómo renuevo mi mente? ¿Qué tengo que considerar en mi vida? Por supuesto, como dice la pastora aquí, la palabra de Dios trae luz a tu vida. Va a renovar tu entendimiento. Pero ¿cómo yo hago que esa palabra bendita no se convierta para mí en un deber? Algo que yo tengo que hacer. Usted no le está diciendo todos los días a su cuerpo, tienes que comer, a menos que le haya dado anorexia. ¿No es cierto? Pero usted no le dice al cuerpo que tiene que comer. El cuerpecito solo le dice que tiene que comer, ¿o no? Ando con un hambre atroz, dice uno, y se lo devora todo. Cuando tú tienes una mente renovada, tu espíritu no le tiene que decir a tu carne a cada rato, lee la Biblia, porque tú tienes necesidad de ella. Porque has renovado tu entendimiento. ¿Amén, iglesia? De ahí, entonces, que nosotros tenemos que considerar por lo menos dos cosas importantes. Dos cosas importantes que quiero decirte esta mañana. Y la primera de ellas es cómo tú miras la vida. Cómo tú estás mirando tu vida. Tienes que mirar y aprender a mirar la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Me escuchó eso? Tenemos que aprender a mirar nuestra vida, los hechos de nuestra vida, nuestras circunstancias, lo que se produce aquí adentro y lo que está ahí afuera. Todo tiene que ser mirado por nosotros desde la perspectiva de Dios. Nosotros somos gente que está conectada con el cielo. Tú ya no vas a la presencia de Dios en la oración, como decíamos. Y hemos estado estableciendo, la oración no es ir a su presencia, la oración es hacer manifiesta la presencia de Dios en tu vida. Y vivir una vida de continua oración. ¿Cómo tú vives orando todo el tiempo? Simplemente viviendo con una mente que está conectada todo el día con la presencia de Dios. Haces a Dios presente en cada instante que tú vives. En cada respirar que tienes, lo haces presente a Él, ¿sí o no? Eso se forma un mecanismo en tu interior. No es que tienes que estar todo el día diciendo, Dios está presente, Dios está presente, Dios está presente, como si fuera un robot. Es que tú lo haces presente como piensas, como ves la vida. ¿Me hago entender? Cómo estás mirando la vida determina, al fin y al cabo, cómo Dios está presente en tu vida. Entonces la mente es como un dibujante, como decíamos al comienzo. Y está dibujando los cuadros de nuestra realidad. Está comprobado científicamente que es así el mecanismo de la mente. La mente es un dibujante que dibuja cuadros, y cuando dibuja cuadros le da sus perspectivas. Ahora, lo importante es que la perspectiva que nosotros tengamos con respecto a la vida no sea una perspectiva terrenal, que está de la tierra hacia el cielo. El implorante, el que clama todo el tiempo, el que está buscando de Dios. Ese es el que tiene una perspectiva desde la tierra hacia el cielo.
Nuestra perspectiva es al revés. Nosotros miramos desde el cielo a la tierra, como Dios mira todas las cosas. Pregunta del predicador: ¿cuántos saben que Dios tiene dominio de todas las cosas? Que está en control de toda la creación, de todo el universo, y es más grande que todo, ¿verdad que sí? Bueno, nosotros estamos sentados con Él en gloria y tenemos el acceso a la perspectiva que Él tiene de las cosas. Para que usted pueda tener cómo se combaten los incendios, tema que está de moda en nuestra región. Los incendios no empiezan combatiéndose con esas cosas que se ponen los bomberos, que los pobres andan todos acalorados y los protege el fuego y todo bien, pero no se protegen en primer lugar desde la tierra misma. ¿Qué se necesita? Alguien que huele y eche una mirada, ¿verdad? Y desde arriba se vea cómo cubrir las cosas, ¿sí o no? Cuánto ese fuego está cubriendo esa tierra que está incendiada. Entonces ahí podemos determinar ¿qué cosa? Estrategias, que son pensamientos que tienen una acción como parte de ello, una acción que lleva. ¿Me hago entender? Por eso entonces nuestra vida tiene que elevarse. ¿Para qué es la oración? La oración es para hacer presente que Dios está en ti, que tú estás con Él, y donde tú estás con Él no es aquí abajo, es allá arriba. Tampoco es para aislarse de las realidades. Amén. Cuando tú te sientes enfermo, no es que le dices al cuerpo: yo no estoy enfermo, tengo 52 grados, la sangre me está hirviendo, pero no estoy enfermo. Esa es una fantasía, ¿sí? Y si no lo tratas, te vas a morir. Entonces, ¿cómo tratas esa sintomatología, esa situación, esa enfermedad que tú estás teniendo desde la perspectiva de Dios? Reconoces el problema, pero lo miras desde la perspectiva de Dios. ¿Y cómo se mira una enfermedad de parte de Dios? Simplemente con autoridad. Porque en el reino de los cielos no existe la enfermedad. ¿Cuántos saben eso? En el reino de los cielos no existe el temor, no existe la desgracia, no existe la vulnerabilidad al mal. En el reino de los cielos existe la vida, ¿sí o no? Entonces, cuando tú miras las situaciones desde la perspectiva de Dios, estás mirando las situaciones de tu vida desde esa perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Y Dios es todopoderoso. Amén. Por eso al que cree, porque el que cree mira desde arriba, no desde abajo. Y ese es siempre nuestro problema, que nosotros clamamos a Dios desde abajo, desde nuestros problemas. Primero suba en su corazón, elévate en tus pensamientos y Él hará. La única manera de hacer las obras del reino consistentemente, que tengan una consecuencia directa en tu vida y alrededor de ti, es ver nuestra realidad desde la perspectiva de Dios. Mira, por ejemplo, cómo Jesús resolvía las situaciones aquí en la tierra. ¿De dónde venía Jesús? Del cielo. ¿Verdad que sí? Pero se hizo hombre y estaba aquí en la tierra. ¿Cómo miraba las situaciones? Por favor, Leslie, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versos 15 y 16. Texto que hemos visto en otras ocasiones. 1, 2, 3, capítulo 8. Vosotros juzgáis según la carne, o sea, desde la perspectiva humana. De ahí emitimos nuestros juicios, ¿verdad? Yo no juzgo a nadie, primero dice Jesús, entendiendo que Él era también hombre, ¿sí o no? Ahora, si soy hombre o si soy un ser humano, está diciendo Jesús, o sea, si yo voy a juzgar algo, mi juicio va a ser verdadero. ¿Por qué mi juicio va a ser verdadero?
porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Cuando yo tengo un problema en la vida que tengo que resolver, no lo voy a resolver desde mi perspectiva humana, desde mi fuerza, desde mis necesidades, desde mis situaciones. Porque si yo los juzgo o evalúo las situaciones desde esa perspectiva, estoy frito. Porque yo vivo con el Padre. Amén. No estoy yo solo. ¿Estás tú solo? No estás sola, no estás solo. El Padre está en ti, el Hijo está en ti, el Espíritu Santo está en ti. Por lo tanto, tú tienes la capacidad en el Señor de conectar tu mente, que dibuja tus realidades, con la mente de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. No es para no resolver los problemas. Me gusta ese texto, vosotros tenéis la mente de Cristo, porque está hablando en Romanos capítulo 7 del contexto de la lucha que nosotros tenemos con nuestra carne. Resulta que quiero hacer las cosas de Dios, pero no puedo. Pero gracias a Dios que me ha librado del pecado. Y ahora yo tengo la mente de Cristo. Amén. Para mirar mi vida desde otra perspectiva. Es decir, desde la perspectiva humana, hermanos míos, cuando se define iglesia desde la perspectiva humana, resulta que se define como una tropa de pecadores que necesitan la misericordia de Dios. Pero desde la perspectiva divina, que Cristo pagó el precio, desde la perspectiva de la redención, resulta que la iglesia es el conjunto, es la reunión de los santos, santificados en Cristo Jesús, lavados con su sangre preciosa. Son gente bonita, no gente fea. ¿Cuántos lo creen? Dígale al que está a su lado, bonito. Entonces tú y yo no podemos ver y juzgar las cosas desde una perspectiva humana, sino como Dios está mirando las cosas. Tú tienes que tener la posición celestial. Lo sabes, ¿verdad? Pero tienes que aplicarlo en tu mente. ¿Cómo se aplica, pastor? ¿Qué estás pensando acerca de la situación que estás viviendo? Del conflicto que tienes en casa, de las amenazas para con tus hijos, de tu futuro, etcétera, etcétera. De la enfermedad a lo mejor que te está amenazando en alguna medida. A mí me amenaza el señor Cejuela. ¿Conoces al señor Cejuela? Cejuela Juventud. Y me dice, ya no tienes las mismas energías de antes. Y el cuerpo dice, amén, no tiene las energías de antes. Ya cuando voy a lavar los platos, porque ustedes saben que el pastor lava los platos, ya no soy el mismo de ayer. Entonces el dolorcito de espalda aparece por ahí y después, entonces dos cosas, o dejo de lavar los platos o levanto el lavaplatos. ¿Qué cree usted que tendrá que hacer? Y si todavía no, lávelos igual porque el Señor es tu fortaleza. La cuestión es que hay que lavar los platos. O sea, la vida hay que hacerla. ¿Sí? Pero hay que hacerla desde una perspectiva de lo alto. Cuando tú tienes la perspectiva de lo alto, siguiendo el ejemplo de los platos, no es que no va a lavar los platos y no es que no me duele la espalda, no me duele, y está ahí con ese dolor, sino que usted establece un gozo dentro de sí. Amén, iglesia. Y ahí empiezas a renovar tu mente. Te das inmediatamente cuenta que el síntoma es inferior y la mente, el pensamiento que tú tienes es superior. Amén, hermanos. Entonces, no es poder mental. Es sumisión a lo que Dios dice. Es mirar las cosas desde la perspectiva de lo alto.
En el cielo yo no tengo dolores de espalda, yo no tengo limitaciones físicas. Entonces lo que tengo que hacer aquí en la tierra, con mis limitaciones físicas, lo haré con una mente en el cielo. Porque es de ahí donde va a surgir la fortaleza. Ahí es donde se va a conectar conmigo. ¿Sabe qué? Lo que yo no puedo hacer humano, o sea, hacer humanamente. Lo que yo no puedo hacer humanamente, lo voy a poder hacer así. Ya me entiende, ¿me entiende? Aleluya. Aquí es donde el predicador se saca el balazo de las palabras que le faltan. Aleluya. Y comienza a saltar. Qué bueno también. Amados míos, la mente, escuche esto, lo pongo con rojo aquí. La mente es la herramienta fundamental para traer la realidad del reino a los problemas y las crisis que enfrentamos en la vida. ¿Escuchó eso? ¿Cuántos saben que Dios nos quiere ayudar? ¿Sí o no? Con el problemita ese que tú tienes. A lo mejor es un problema con tu conducta o con la conducta de otro, con un problema que tienes que no lo puedes resolver. La palabra nos hace entender que la herramienta que Dios utiliza para que esos problemas se resuelvan en tus circunstancias es tu mente. Aleluya. ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde están las posibilidades? ¿Dónde están los recursos? En tu mente. Amén. Tu mente proyectada en Jesucristo, por supuesto. Porque no estamos hablando aquí de nueva era. Hay por ahí una cuestión rondando en el Facebook. Tenga cuidado con eso. De una música y de todo un esquema de que usted puede conquistar el universo y hacer que el universo trabaje a tu favor. Eso es una falacia del diablo. Nada podemos hacer nosotros, pero en Dios todo es posible. Cuando tú sometes tu mente a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios en Cristo Jesús es buena, perfecta y agradable. Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Lo entiende o no? Entonces recibes la potencia, recibes la capacidad. Es a través de nuestra manera de pensar que damos o no acceso a la realidad del reino. ¿Cuál es la realidad del reino? Otra vez, la realidad del reino es perfecta. La realidad del reino es maravillosa. La realidad del reino es justicia, gozo y paz. Esa es la realidad, ¿sí o no? Allí arriba no hay conflicto y aquí abajo tenemos la tendalá. ¿Cómo se arregla el tema aquí abajo? Conecta tu mente con lo que está allá arriba. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús, por su sangre preciosa, estableció un contacto claro entre lo que tú vives con lo que tú vas a pensar en el reino de los cielos. ¿Cuántos lo saben, hermanos míos? Entonces, preguntamos, ¿con qué realidad juzgas la enfermedad y sus síntomas? Otra vez, metiéndonos ahí con las debilidades del cuerpo. ¿Con qué realidad vas a juzgar la enfermedad y sus síntomas? ¿Con la realidad de los gritos y de los dolores que manifiesta la enfermedad propiamente tal? ¿O vas a dibujar en tu mente la realidad de Cristo? ¿Sí? Cuando usted está allí con el síntoma, allí con el dolor, lo que tiene que hacer es proyectar su mente en la obra del Señor. Hermano, yo he tenido esas luchas, las he tenido, y he ganado 2 y he perdido 1. Cuando perdí es porque concentré mi mente en que estaba al lado de la posta y dejé de orar con la misma pasión, porque me resigné rápidamente a que podía ir a la posta. Pero las 2 veces anteriores no estaba cerca de la posta y me aferré en mi lucha y Dios me dio una victoria extraordinaria. Aleluya. Amén.
Estoy hablando de un ataque así como de vesícula, de hígado, no sé, pero el dolor era que no te lo doy. Y le gané, sin Viadil y sin ni una cuestión, porque no tenía, ni marihuana tenía. Para decir sin hierbas, ¿no es cierto? Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén, hermanos míos. Amén. No tenga una mente vacía, una mente sustentada en sensaciones. Tenga una mente llena de los recursos del cielo, llenos de la palabra de Dios. ¿Cómo se renueva nuestra mente? Punto de partida. Pon tu mente llena de la palabra de Dios. Dale argumentos consistentes a tu mente. Dale a tu mente una palabra viva y eterna. ¿Sí o no? Que te va a pintar la realidad del cielo en medio de tu tierra. Así que no se trata simplemente, hermanos míos, no se trata de pensar diferente, sino se trata de que nuestra mente, o nuestra, manera de pensar, escuche bien, se trata de que nuestra manera de pensar sea transformada porque pensamos con una realidad diferente. ¿Cuál es la realidad con que yo pienso con respecto a las cosas? La realidad del cielo. Entonces me estoy instruyendo. ¿En qué me esfuerzo? Me esfuerzo en instruirme en la palabra. ¿Cuántos están aquí sufriendo enfermedad? Levante su mano. Ahí, por allá. ¿Sí? Ahora, yo te pregunto, tenemos dos opciones aquí en la iglesia. Una es que oramos por ti, creemos y que la manifestación de la gloria de Dios se haga presente en tu vida y tú seas sano. Amén. Y eso es algo que pasa en cualquier momento y como el Espíritu Santo reparte y hace. Pero la otra es que tú te entrenes en tu mente y le des argumentos a tu mente con respecto a la enfermedad. Entonces yo te vuelvo a preguntar, sea cual sea la situación que tengas que enfrentar, problemas, enfermedades, etcétera, etcétera, ¿cuáles son los argumentos bíblicos, las citas bíblicas que tú has atesorado en tu mente? Amén. Y estás trabajando y estás llenando tu mente de esos textos que te dan los argumentos divinos que conectan tu realidad humana con la realidad del cielo. ¿Me hago entender? ¿Por qué no tenemos las cosas que necesitamos aquí en la tierra? En primer lugar, porque pedimos con el corazón. Y el corazón está hecho, ¿sabe para qué está hecho el corazón? Para anhelar, para sentir. Y eso es maravilloso. Pero para que el corazón anhele y sienta lo correcto, tiene que tener una mente correcta, una mente nutrida y conectada con el cielo. ¿Me hago entender? ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos con el corazón. Dios mío, tengo esta necesidad, decimos. En lugar de llenar tu mente de argumentos que le dicen a tu realidad quién es el que suple tu necesidad. Amén. Amén. Es muy distinto cuando tú estás enfermo y desde tu enfermedad tú le dices a tu cuerpo quién es tu sanador. E insistes en eso y lo haces presente con la escritura y llenas la muralla de escrituras que tú tomas y declaras y renuevan tu entendimiento con respecto a las circunstancias y a los síntomas. ¿Me hago entender? Muy pocos hacen eso. Por eso la enfermedad se enseñorea de nosotros, entre otras cosas. Entonces nosotros en Cristo, ¿cómo pensamos? Pensamos desde el cielo hacia la tierra. No es al revés. ¿Le queda claro eso?
Cuando usted tiene que enfrentar una cosa, usted lo hace desde el cielo a la tierra. Reafirmas cuál es tu posición, cuál es tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? Yo soy un hijo de Dios. Yo vivo en la presencia de Dios. No es que yo vaya a la presencia, yo vivo en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué el diablo no te puede tocar? ¿Sabes por qué el diablo no te puede tocar? Porque tú eres hijo de Dios o hija de Dios. ¿Y eso qué significa? Que eres tú el que tiene acceso a su presencia. ¿Sí o no? Eres tú el que está conectado con su presencia. El diablo no puede estar conectado con Dios. ¿Sabía usted eso o no? Él fue destituido. Como todos los pecadores de este mundo. Fue destituido. Pero tú estás conectado. Y estás hecho por Dios para conectar a otros con su gracia. Aleluya, es el propósito de tu vida. Entonces, demostramos. ¿Qué hacemos nosotros en la vida con nuestros pensamientos? ¿Qué hacemos? Demostramos la voluntad de Dios. Y la demostramos cuando ponemos de manifiesto la realidad del cielo sobre la tierra. A través de lo que yo estoy pensando. ¿Lo está entendiendo hasta aquí? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es comenzar a mirar desde la perspectiva del cielo, hermanos. No desde la perspectiva de la tierra. No es que tú estás buscando una superioridad. Tú estás en superioridad. ¿Cuántos saben eso? Estás desde el cielo. Puedes cubrir todas las cosas con el Señor. Y por último, hermanos míos, tenemos que aprender a convertir nuestros pensamientos. Escuche bien, lo que tú piensas todos los días. ¿Cuántos saben que la mente nunca para? ¿Verdad? La mente nunca para. Siempre está procesando ideas, imágenes, sensaciones. Los 5 sentidos son los captadores de la mente. Pero nosotros tenemos un sexto y mucho más poderoso sentido, que es el sentir del Espíritu Santo. Amén. El sentir del Espíritu Santo no es un sentimiento humano, es lo que nos conecta con el sentir de Cristo. Cómo Cristo ve y percibe las situaciones. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Por eso nosotros tenemos que convertir nuestros pensamientos en un instrumento del Espíritu Santo. ¿Escuchó eso? Tu mente tiene que convertirse en un instrumento del Espíritu Santo. Lo que tú piensas, las ideas que tú desarrollas con respecto a las situaciones que vives o las situaciones que viven otros, como tú las analizas, tienen que ser un instrumento para el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo te guíe. La mente fue creada para ser el guardián de la actividad del reino aquí en la tierra. Amén. Es el guardián que está a la puerta y deja o no deja entrar. Tú puedes permitir o no permitir un pensamiento, ¿sí o no? Eso es lo maravilloso de la mente humana. Entonces yo puedo decidir en el momento puntual si voy a aceptar este pensamiento o no voy a aceptar este pensamiento. Me cae mal. Pucha que es pesado. No lo soporto. Te pusiste más grave, pero es cierto a veces. ¿Sí? O voy a pensar, pero Dios lo ama. Así que amémoslo o amémosla. Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Sí o no? Gracias, Señor. La mente es la puerta que abre o cierra. Y eso tú tienes que usarlo. Entonces es a través de nuestra mente que la vida abundante de Cristo se va a manifestar en nuestra vida terrenal. Y por esto es que el Espíritu Santo tiene que empezar a regir nuestros pensamientos, hermano. Mira una oración linda de consagración, de clamor. Salmo 139, Leslie, por favor. Los 2 últimos versículos del Salmo, el 23 y el 24. Mira lo que dice el Salmo. La esencia de la devoción del creyente que se renueva de día en día. Dice,
examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué está diciendo aquí el creyente? El creyente está diciendo, Señor, toma control de mi mente. Pero no como un acto mágico, hermanos míos. No ore a Dios como si Dios fuera el mago de Oz o el papá de Harry Potter. No lo es. Amén. Dios es tu papá. Y Él quiere tomar control de tu mente a través de tu rendición al Espíritu Santo. ¿Cómo me rindo al Espíritu Santo? Invítalo, piensa con Él, deja que guíe tu mente. Primero, llénate de la palabra, porque es el Espíritu Santo el que te va a recordar las cosas que valen en Dios, sí o no. Nosotros estamos conectados con el cielo a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos es revelada por medio del Espíritu Santo. Ella es la que te va a fundamentar. Entonces tu devoción y la mía no deben ser meramente emocional, sino un continuo sometimiento de lo que piensas con el Espíritu Santo. ¿Me entiende o no me entiende? No se me aísle, no se me vaya para otro lado. Traiga su mente aquí, porque yo le estoy hablando de cómo tú vas a gobernar tu mente. Tú no vas a gobernar tu mente. Es el Espíritu Santo el que tiene que gobernarla. Lo que tú vas a hacer en tu acto de voluntad es que en lugar de leerse el Condorito, por decir cualquier cosa, usted va a leer la Escritura. Y no la va a leer así como que tiene que leerla. La va a leer como alguien que tiene hambre. Hambre de verdades. Verdades que tú vas a escoger, que tú vas a escribir aparte, que tú vas a desarrollar en tu vida, para que tu mente se llene de una palabra de vida. Amén. Y el Espíritu Santo tenga un banco, aleluya, dentro de tu interior, en tu estado de conciencia. El Espíritu Santo va a tener un banco de ideas divinas que va a activar en poder para que tú las entiendas, para que tú las apliques. ¿Sí, iglesia? Mira esta última cita. Con esto estoy terminando para que no se ponga nervioso. Pero Juan 16, verso 13, la promesa del Espíritu Santo. Mira, escucha esto. Juan 16, 13. Esto es lo que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y no está hablando con un sentido futuro solamente, futuro escatológico. Yo voy a saber todo el Apocalipsis. No se refiere solo a eso. Se refiere a que todo lo que tiene que resolverse en tu vida, el Espíritu Santo va a traer a ti una palabra adecuada para que tú tengas un pensamiento de Dios. Un pensamiento divino que es todopoderoso para que se resuelvan las cosas divinamente. Y no andes tratando de resolver cosas a través de una oración terrenal que le dice: Dios mío, por favor, arréglame este problema, ten misericordia de mí, no sé qué voy a hacer. Oh cielos, qué horror, Leoncio. No. Cuando tú estás inspirado en el Espíritu Santo, te empoderas en la palabra y te pones como un profeta y declaras el conocimiento de Dios frente a tus problemas. ¿Cuántos lo saben, hermanos míos? Entonces, Dios diseñó nuestra mente para ser una de las herramientas más poderosas de la creación. Pero necesita la mente someterse, primero ser santificada, apartada. Mi mente va a pensar tu palabra. Amén. Jesús lo dijo de esta manera: guárdalo, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdad.
¿Sabe lo que es eso? Jesús no estaba diciendo, Dios mío, que cada cristiano tenga una Biblia. No se refería a eso solamente. Evidentemente tienes que tener el texto, la Biblia, pero la Biblia tiene que estar en tu corazón. ¿Me hago entender o no? ¿Cómo te vas a superar en el Señor? ¿Cómo vas a superar tus situaciones? ¿Cómo vas a tomar mejores decisiones? Con la mente de Cristo. La mente de Cristo es la mente sujeta al Espíritu Santo, con una palabra de vida. ¿Lo entiende o no? Amén. Jesús le dijo a Satanás, Satanás, ándate para otro lado, no estés molestando, porque escrito está. Amén. Y tuvo toda autoridad. ¿Cuántos van a tomar esto? Aleluya. Entonces póngase en pie conmigo. Llegó el vecino de las vacaciones. Escucha esto. Hoy mismo, aquí, en este mismo instante, hermanos míos, tú puedes comenzar a traer la realidad del cielo a la tierra. Si hay alguien que tiene el derecho, la prerrogativa, la escucha, la atención para conectar el cielo con tu tierra. Tu tierra significa tu familia, tu circunstancia, tu entorno, tu ciudad, etcétera, ¿verdad? Esa es tu tierra. Tú puedes conectar el cielo con la tierra ahora mismo. ¿Dónde está la posibilidad? Con lo que tú piensas. Con lo que tú piensas. Entonces proyecta tu mente en primer lugar quién tú eres. ¿Quién soy, Señor? Gracias que ya no soy un pecador o una pecadora. Gracias que no estoy aislado de ti porque tú viniste a mí. ¿Verdad que puedes decir esas cosas? Esas son las cosas que tienen que estar presentes cada día en tu vida. Entonces ahora mismo tú puedes disponer tu mente y tu corazón al Espíritu Santo para que Él te guíe a pensar como Cristo piensa. ¿Sabes cómo Cristo piensa? Con su trono de autoridad. Dice la palabra que Él tiene todo dominio sobre toda potestad y potencia. Hay cristianos que le tienen miedo a los demonios, que le tienen miedo a los principados y potestades, y ni siquiera se atreven a intervenir porque resulta que pueden venir espíritus vengadores y los pueden asetear y después me va a doler. Pero el que está en Cristo tiene la autoridad en Cristo. Está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Tú tienes la prerrogativa. Es como tú piensas, es como tú ves. Si miras desde Cristo, su imagen se va a reflejar en ti. Entonces tú puedes empezar a cantarle en tu corazón y a decirle: Señor, que cuando yo me vea, en la realidad de mi vida, en mis pensamientos, así como me veo en el espejo, que cuando me vea, yo te vea a ti. Y para eso dispongo mi corazón y mi mente. ¿Cuánto disponen su corazón y su mente para eso? Yo me voy a ver en ti, Señor. ¿Cómo está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Llorando, sufriendo, desesperado? Él está listo. A estas alturas, yo pienso que Él ya está montado en el caballo. Aleluya. Y está listo para dar la orden, que suene la trompeta y su iglesia suba para conquista. Aleluya. Jesús no está clamando por autoridad, Él tiene la autoridad. Y tú la tienes con Él. Entonces ahora mismo quiero que hagas conmigo una oración. Una oración que tengo escrita aquí, dirigida por el Señor, para que active esta palabra en tu vida. Quiero que repitas conmigo, con todo tu corazón y con toda tu voz. Dile al Espíritu Santo conmigo: Espíritu Santo, hoy rindo mi mente y mi corazón a tu presencia en mí. Yo te reconozco en mí
como Dios que guiará mi mente y mi corazón. Me rindo a tu palabra y a tu dirección. Creo que a partir de ahora mi mente y mi vida entera serán transformadas por medio de la renovación de mi entendimiento con respecto a tu voluntad. Yo lo creo, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dile gracias en este mismo instante y comienza a adorar.